¿Qué tal, amigos de la Red Selmin? Aquí Daro Boykovic desde el norte de Tailandia. Hoy día estoy en Phayao. Atrás mío, como podrán ver, hay un lago gigante. Les recomiendo completamente que vengan a este sector porque es muy bello. Phayao se llama la ciudad. Entremos en el tema de hoy, que es cuando una técnica es muy buena en acupuntura. Cómo discernir si una técnica es espectacular o no. Y aquí vamos a hablar de varios aspectos que hay que considerar. Vamos a hablar primero de la eficiencia. La eficiencia, voy a dejar la eficacia para el final porque creo que es la más importante. La eficiencia tiene que ver con la cantidad de agujas que usamos, con la cantidad de sesiones que requiere una técnica. En lo personal, por ejemplo, si una técnica requiere una aguja o 10 agujas o 20 agujas, yo creo que es lo menos importante, al menos para mí. Ahora hay gente que trabaja con recursos limitados y puede ser un factor determinante en escoger una técnica. Por ejemplo, la acupuntura umbilical usa muy poca aguja, a veces una aguja, y eso es súper valorable, especialmente cuando necesitamos ahorrar en material, porque hay ciertos países que es difícil acceder a tener insumos de acupuntura. Por lo tanto, ahí es recomendable que exploren ese tipo de técnicas que usan muy poquitas agujas. Tenemos también las técnicas que requieren muy pocas sesiones, y eso también es muy valorable, y eso por lo menos para mí es más valorable, sobre todo una técnica que se requiere una sesión por semana a otra que requiere 3 sesiones por semana o una sesión diaria. Voy a preferir la que me da una sesión por semana. Ahora, eso es muy variable dependiendo del paciente, porque hay gente que responde impresionantemente bien a ciertas técnicas, incluso a veces una vez basta, y también depende de la patología, obviamente, no solo de la persona. Mientras más grave es la patología, más frecuencia se va a necesitar. Ahora, para patologías como el dolor, no debiera ser tan necesario. Entonces eso es importante cuando se evalúa la eficiencia. Otro factor importante a considerar es la incorporación de un método diagnóstico con la técnica. La acupuntura no es solo poner agujas, muchas técnicas vienen adjuntas a su propio sistema de diagnóstico. Por ejemplo, el sistema TUM viene con el sistema de diagnóstico por la palma. Otras técnicas que funcionan con el diagnóstico de pulso, otras que funcionan con la palpación de los mu, de los su, palpación del abdomen. La acupuntura de mejillas trabaja con palpación del abdomen, lo mismo que la acupuntura abdominal. Tenemos distintos tipos de diagnósticos que se incorporan a estas técnicas, que también les podemos agregar el pulso, la lengua y todo eso, la parte tradicional. Es muy importante esto específicamente porque si en un momento dado tenemos una patología que los síntomas no están en ese instante, o que es un nódulo o un órgano que está funcionando mal, que es algo que no se manifiesta necesariamente en un síntoma en el momento que estamos tratando al paciente, necesitamos evaluar que el tratamiento quedó bien hecho. Claro, con un dolor de rodilla es fácil porque le preguntamos al paciente, levántese, y si le duele la rodilla, si ya no le duele está bien, o con un dolor lumbar lo mismo. Pero a veces sucede que no hay ningún síntoma que evaluar. Entonces, en ese caso, tenemos que trabajar con estos sistemas de diagnóstico. Es muy importante, específicamente en medicina interna. Y ahora voy a pasar a la tercera cosa que podemos evaluar, que tiene que ver, al menos para mí, que es la más importante, es la eficacia. Y la eficacia tenemos varios rangos. Tenemos el rango que es el básico, diría yo, que es el tema del dolor. He dado demostraciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por ejemplo, en Colombia también, con doctores y todo eso, y he dejado a todo el mundo sorprendido, específicamente tratando el dolor, ¿ya? Ahora, eso que sorprende a mucha gente es muy fácil de hacer. Creo que la mayoría de mis alumnos pueden hacerlo. Creo que es la parte más básica de la acupuntura, ¿ya? Ahora, hablar de la eficacia, lo que yo entiendo y lo que todos aspiramos es justamente avanzar más en el tema de la medicina interna. Todo lo que tiene que ver con tratamiento de los órganos, y esto parte desde tratar, por ejemplo, una gastritis, una neumonía, un asma, hasta ya enfermedades más terminales, que hay gente que puede llegar a eso. Ya puede hacer con varias técnicas, digamos, si se manejan bien. Tengo alumnos que han tratado con éxito leucemia, distintos tipos de cáncer, a través de la acupuntura con buen éxito. Ahora, ¿la acupuntura puede hacer esto? Es como lo típico que se pregunta, entonces voy a cualquier acupuntor que me haga esto. No, o sea, esto no es tan fácil de encontrar. ¿Se fijan? Gente que puede tratar enfermedades terminales, o por ejemplo incluso accidente vascular cerebral.
Yo, por ejemplo, voy al hospital de Sarapi, aquí en Tailandia, que es un hospital neurológico, y he tenido efectos increíbles con esos pacientes. De hecho, al punto que lo han valorado, hasta el director del hospital está muy entusiasmado que siga yendo a trabajar ahí. Porque los efectos son inmediatos, incluso con pacientes que ya llevan más de un año, que ya es muy difícil de recuperar, han manifestado efectos muy positivos. Por ejemplo, una paciente un paciente, mejor dicho, que no podía hablar, le pongo una aguja y inmediatamente la fascia se empieza a recuperar, ahí empieza a hablar, empieza a emitir sílabas, cosa que no podía hacer antes, ¿se fijan? Eso es otro ámbito en el tema de la acupuntura, y es lo más importante. Por eso no me interesa tanto si pongo 1 o 20 agujas, o si esa técnica está basada en libros antiguos, súper renombrados. A mí eso ya no me importa tanto, ¿ya? Lo que me importa es realmente ver esos resultados, ¿ya? En enfermedades que son realmente serias, y porque sé que la acupuntura puede llegar a eso, digamos, puede llegar, lo he visto, por ejemplo, especialmente a mi maestro, Hu Wenji. Yo diría que el 60% de sus pacientes, cuando le atendía, porque ahora está retirado, eran cáncer, ¿ya? Es algo que ustedes no verían en una clínica de Occidente, porque casi todos los pacientes que van en una clínica de Occidente te tratan dolor. Pero en el caso de Maestro Hu, la mayoría de sus pacientes eran de enfermedades graves. Esa es la diferencia, ¿se fijan? Y es lo que, al menos para mí, en este instante es lo más importante de evaluar. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? Eso va a depender mucho de nuestras aspiraciones también. Es válido dedicarse a atender el dolor, creo yo que cualquiera puede hacerlo, digamos. Si queremos trabajar a ese nivel, se necesita mucha gente que tenga el dolor, y eso es muy importante. Hay otra cosa que es valorable, las técnicas que sean simples de entender. Porque hay más gente que puede hacer esa técnica si la técnica es simple. Entonces, si a lo mejor nos cuesta entender las cosas muy complejas, de pronto dedicarnos solamente al dolor, y se necesita gente en eso, ¿ya? Ahora, si podemos entrar en ámbitos un poquito más complejos y más profundos, podemos llegar más lejos y podemos usar técnicas que nos permitan tratar realmente patologías que son mucho más difíciles. Y eso va a ir en un camino gradual, ¿se fijan? Necesariamente a un nivel diagnóstico, porque si no tenemos una buena técnica de diagnóstico, difícilmente vamos a poder evaluar los resultados cuando son patologías más graves. Obviamente esas patologías graves también requieren mayor frecuencia, de lo contrario tampoco se ven resultados en ni corto ni a largo plazo, digamos, no se ven resultados. Entonces es muy importante mantener una frecuencia, dependiendo de la seriedad de la patología. Si es una enfermedad grave, puede ser una vez por día, digamos, diaria, se puede hacer. Bueno, eso es lo que quería dejarles en este video, porque creo que es súper importante tener estos patrones para evaluar cualquier técnica de acupuntura. Y tal como les decía, para algunos tratar el dolor es suficiente, y para otros que quieren más, digamos, tal vez, y que quieren profundizar más, les recomendaría darse más tiempo y poder indagar en otras técnicas, que por ejemplo la acupuntura Thun, la acupuntura basada en el Bagua. Todas esas técnicas creo que pueden llegar muy lejos en general en el tema de medicina interna. Muchos tipos de acupuntura taoísta creo que van en ese camino. De hecho, Maestro Thun era taoísta por lo mismo. Entonces yo creo que muchas de esas técnicas que están con la base taoísta tienen eso. Por lo tanto, igual son un poquito más difíciles de entender en la parte más profunda. Cada una de estas técnicas tiene su parte fácil, pero también tiene su parte más profunda. Entonces eso requiere más tiempo, requiere más inversión. Y nadie está tampoco obligado a profundizar tanto. Fíjense que una técnica a veces la gente juzga que es mala porque las aprenden mal. No porque la técnica sea mala. Y esto pasa con muchas cosas, digamos. Entonces, también es importante entender de que técnicas más complejas, por lo general, menos gente va a poder dominarlas bien, ¿ya? Técnicas más simples, va a haber un ámbito mucho más grande de personas que van a poder hacerlas con mucha facilidad, que necesitan muy pocas explicaciones para llegar a los mismos resultados que uno. Eso también hay que evaluar. Así que todas las técnicas pueden tener sus pros y sus contras cuando necesitamos evaluar una técnica de acupuntura.
Bueno chicos, les dejo estas reflexiones para que las tengan ahí y puedan evaluar hasta dónde pueden llegar con una técnica determinada. Eso. Un abrazo para todos.